como monótono, ¿no? Como monótono, porque la guerra era casi lo mismo, ¿no? Todos los días como que se repetía, ¿no? Porque se supone que peleaban durante el día, todos los días peleaban, ¿no? Y claro, había heridos, muertos, y en las noches descansaban, descansaban. Entonces era algo así como un trabajo, ¿no? Uno trabaja de noche, descansa, ¿no? Entonces Homero se da cuenta, ¿no? Que contar todo tal como fue los 10 años no es bueno, ¿no? No sería muy atractivo. Y entonces lo que va a hacer Homero solamente va a tomar una partecita en la Ilíada, ¿no? Que se refiere a la cólera de Aquiles. Y entonces, ¿no? En la Ilíada, claro, ¿no? Está la guerra y está centrado en la cólera de Aquiles. Y como sabemos, ¿no? La Ilíada termina con los funerales de Héctor. Los funerales de Héctor. Y entonces, claramente se nota que la Odisea es, ¿no? La segunda obra. Es como una continuación. Ya es como una continuación. Porque la Odisea trata sobre el regreso, ¿no? De Odiseo de Troya, donde fue la guerra, a su casa, a su reino, ¿no? Llamado Ítaca. Entonces la Odisea trata, ¿no? Sobre el regreso del héroe de la guerra a su casa, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza la Odisea? Bueno, empieza como con esa famosa expresión, ¿no? Que dice, canta o musa, ¿no? Las aventuras del divino Odiseo, ¿no? Que vivió en su afán de regresar a su casa, ¿no? De la guerra a su casa. Claro, la guerra había terminado. La guerra había terminado. Entonces la Odisea empieza cuando la diosa Atenea, ¿no? La diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, ella le pide a su papá que convoque a una asamblea urgente de dioses. El papá de Atenea, pues es Zeus, ¿no? El dios principal, el dios padre. Para acá lo curioso dice que Atenea, ¿no? Aprovecha de que su tío, el dios Poseidón, se fue de viaje. Ya, o sea, Poseidón, el tío, se había ido de viaje. Esto también es curioso, ¿no? Entonces, los dioses también se van de viaje. Y entonces, Zeus, ¿no? Acepta la idea de su hija y convoca una asamblea de dioses en su palacio, ¿no? En el Olimpo. Ahora, el Olimpo es la montaña, una montaña, ¿no? Es la montaña más alta de Grecia. Ahí vive Zeus. Y entonces, todos los dioses, ¿no? Asisten a la citación de Zeus. Y entonces Atenea, pues, no va a explicar, ¿no? El motivo de la reunión. Ella le va a decir a su papá y a todos los dioses que están allí que Odiseo, este hombre, ¿no? Que estuvo en la guerra, ya debe regresar a su casa. Atenea dice, no, Odiseo es, ¿no? Un gran guerrero, o sea, un gran hombre, ¿no?
y que él siempre recuerda a su familia, ¿no? Nunca se olvidó de su familia, porque allá en su casa, en su palacio, porque Odiseo era un rey, se había quedado su hijo, ¿no? De meses de nacido, se había quedado su esposa, claro, ¿no? Sus padres, todo, por su familia, ¿no? Su reino. Pero el problema es que Odiseo, pues no, está ya por cumplir 20 años que no vuelve a su casa, ¿no? Porque estuvo 10 en la guerra, y más 10 que está ahí perdido en los mares, ¿no? Perdido en los mares. Entonces, Atenea le dice, ¿no? Que es cierto que Odiseo ha cometido faltas, se había cometido algunos delitos, ¿no? Pero Atenea dice, pues no, pero ya los ha pagado, ¿no? Porque ya casi 10 años que no puede volver a su casa, más 10 de la guerra, ya son 20, ¿no? Entonces Zeus, ¿no? Le pregunta a los demás dioses si están de acuerdo en hacer a Odiseo. Y todos los dioses aceptan, ¿no? Que sí, que ha llegado el momento de liberar a Odiseo, ¿no? Entonces Zeus le va a decir a su hija, a Atenea, que ella, ¿no? Se encargue de ayudar pues a Odiseo para que vuelva a su casa. Entonces, Atenea, de inmediato, ¿no? Se va a Ítaca, porque ese es el pueblo, ¿no? De Odiseo. En Ítaca vive, ¿no? La esposa de Odiseo, ¿no? Penélope. Como sabemos, ella vive rodeado de muchos pretendientes, ¿no? Estos pretendientes quieren casarse con ella, ¿no? Ahora, también allí en el palacio vive, pues, el hijo, ¿no? De Odiseo y Penélope, ¿no? Telémaco. Ese Telémaco que dice que iba a cumplir 21 años. Dice que faltan pocos días para que cumplan 21 años. Entonces, no, Telémaco realmente no conoce a su papá, ¿no? Porque él se quedó bebé. Ahora ya va a cumplir 21. Entonces, la diosa Atenea se le presenta a Telémaco, pero no se presenta como diosa, ¿no? Sino que Atenea se transforma en un guerrero viejo llamado Mentor y se le presenta a Telémaco. Y le dice, no, Telémaco, tú en unos días vas a cumplir 21 años, pero pues, y entonces le digo que averigües, ¿no? Tu papá vive, tú ya. Porque si tu papá está vivo, le dice Mentor a Telémaco, ¿no? No, si tu papá está muerto, entonces no, a ti te corresponde convertirte pues en el nuevo rey de Ítaca al cumplir 21 años. Además le dice, no, si tú te conviertes en rey, ya tienes, ¿no? La potestad de expulsar, de votar, ¿no? De tu palacio a los pretendientes de tu mamá. Entonces Telémaco se da cuenta, ¿no? Que sí, ¿no? Que eso es, que él puede convertirse en un nuevo rey. Sí, su papá está muerto. Entonces al día siguiente Telémaco y un grupo de soldados, ¿no? Fieles viajan, ¿no? De Ítaca a una isla cercana, porque Grecia es una serie de islas. Entonces, ¿no? Telémaco viaja a una isla vecina donde vive
Néstor, que es otro rey. Ahora lo interesante, ¿no? Este Néstor estuvo en la guerra. Era el rey más viejo que estuvo en la guerra. O sea, era ya un hombre anciano, ¿no? Y entonces Telémaco llega, pues, ¿no? A la isla de Néstor. Néstor lo recibe, ¿no? Se alegra de verlo, de conocerlo, ¿no? A Telémaco, el hijo de su amigo Odiseo. Y claro, ¿no? Le da hospitalidad en su palacio. Entonces Telémaco le dice a Néstor, ¿no? Le pregunta sobre su padre, ¿no? ¿Qué sabe sobre su papá? Néstor le va a decir, pues, ¿no? De que él dejó a su papá vivo, ¿no? O sea, después de la guerra, su papá se quedó allí, ¿no? En la isla con sus guardias, ¿no? O sea, con sus soldados, que lo dejó vivo. Y entonces Néstor le dice, ¿no? A Telémaco, mañana te sigue tu viaje a la siguiente isla, donde vive Menelao. Le va a decir, ¿no? Es importante que te entrevistes con Menelao porque Menelao fue la última persona en regresar de la zona de la guerra, o sea, de Troya. Entonces, al día siguiente, Telémaco, ¿no? Siguiendo la indicación de Néstor, viaja a la siguiente isla donde vive, pues, Menelao. Ahora, ¿quién es Menelao, no? Es un rey, ¿no? Un rey griego. Es el esposo de Helena. Justamente, ¿no? La guerra empezó porque Paris, que era un príncipe troyano, pues había raptado a Helena y Helena era la esposa de Menelao. O sea, Helena era una mujer casada, ¿no? Y entonces Menelao es quien va, digamos, organizar, ¿no? La guerra, porque claro, ¿no? Se siente humillado, ¿no? Porque raptaron a su esposa, se llevaron a su esposa. Y entonces Telémaco llega, ¿no? A la isla donde vive Menelao, y entonces lo más interesante, ¿no? Cuando llega, dice, a la puerta del palacio, allí en la puerta estaba parada Helena, porque Helena, al conocer a Telémaco, ¿no? Le dice, ¿no? A Telémaco que él se parece muchísimo a su padre. Entonces, Telémaco conoce a Helena y lo más interesante, ¿no? Helena, después de la guerra, había vuelto con su esposo. Y entonces, Menelao lo recibe en su palacio Telémaco, le da un gran agasajo y claro, ¿no? Se disculpa, ¿no? Porque le dice, no, Telémaco, por mi culpa tú estás sufriendo, ¿no? Y toda tu familia. Porque le va a decir, no, tu papá Odiseo fue a la guerra pues para apoyarme, ¿no? Porque eran amigos, ¿no? Eran compatriotas, ¿no? Todos eran griegos. Y lo más interesante de Telémaco le va a preguntar, ¿no? Si sabe algo, ¿no? De su papá. Entonces, una gran noticia, una gran noticia. Menelao le va a decir a Telémaco que hace una semana, le dice, no, pasó por acá, por mi isla, un pescador y me contó que vio vivo a tu papá. Entonces, pues esta es una noticia, diríamos, maravillosa, ¿no? Para Telémaco, ¿no? Su padre está vivo. O sea, no, hace ya cerca de 20 años que no vuelve Odiseo, ¿no? Pero lo han visto que está vivo.
Y entonces Telémaco obviamente no se alegra y le va a decir, pues no, ¿y dónde lo vieron? ¿O, no? ¿O dónde está? Entonces Menelao le va a decir que este pescador le contó que vio a Odiseo en la isla Ogygia, ya en la isla Ogygia. Y entonces Menelao le aconseja a Telémaco, le dice, no, seguramente tu papá pronto va a regresar. Le dice, no, más bien regresa a Ítaca, a tu casa, a tu palacio, ¿no? Y acompaña a tu mamá, porque su mamá pues estaba rodeado de muchos pretendientes, ¿no? Y corría peligro. Así que Telémaco regresa, diríamos, ¿no? Contento a su pueblo, a su casa, ¿no? Porque sabe que su papá está vivo. Y entonces, mientras Telémaco buscaba a su papá, ¿qué pasaba, no? En otro lado. Zeus había mandado a su hijo, a Hermes, ¿no? Que es el dios mensajero, para que vaya a la isla Ogygia, donde gobierna Calipso. Calipso era una diosa, ¿no? Era una diosa marina y era obviamente hija de Zeus, era una diosa menor. Y entonces Hermes, ¿no? Se le presenta a Calipso y le dice, ¿no? Nuestro padre me ha enviado para pedirte, ¿no? Que liberes a Odiseo. Y entonces ahí nos enteramos que Odiseo estaba preso 7 años en la isla Ogygia. O sea, era preso, ¿no? Era un prisionero de Calipso. Pero lo curioso es que era un prisionero de amor. Ya Calipso se había enamorado de Odiseo y lo retuvo, ¿no? O lo retenía allí en Ogygia ya durante 7 años. Dice que Calipso pues no le había rogado, ¿no? A Odiseo, ¿no? Para que se casara con ella. Calipso le había dicho, no, si tú te casas conmigo, te vas a convertir en un inmortal, o sea, en un dios, ¿no? En un dios inmortal. Pero Odiseo no acepta. Él no quiere casarse con Calipso, él quiere regresar a Ítaca, donde está su esposa, donde está su hijo, su familia, ¿no? Y entonces Calipso lo retuvo 7 años, ¿no? A Odiseo. Entonces era un prisionero de amor. Entonces cuando Hermes le dice, ¿no? Que ha llegado la hora de liberarlo, le explica, pues no le dice, no, mira, Odiseo ya está acá contigo hace 7 años, ¿no? Y no quiere quedarse. Y entonces Calipso entra en razón. Ella se da cuenta que es cierto, ¿no? Así que decide liberarlo, ¿no? Así que ella misma le va a decir a Odiseo que tiene que marcharse ya, ¿no? Entonces en la obra nos cuentan de que Odiseo, con la ayuda de Calipso, construyó un pequeño bote, ¿no? Un pequeño bote, porque Odiseo ya estaba solito, pues no todos sus soldados ya habían muerto, ¿no? Entonces va a regresar ya por fin, ¿no? A Ítaca. Así que dice que el mástil de este bote, que sería como un pequeño barquito, ¿no? Para una sola persona. Dice que el mástil era pues ¿no? un tronco especial, ¿no? Porque Calipso le dice, ¿no? Cuando pasa algo, estás en peligro, abrázate, ¿no? Del mástil. O sea, este tronco te va a ayudar, le dice, ¿no? Así que después de 7 años,
de haber estado allí, ¿no? De haber convivido, porque convivieron, Odiseo, ¿no? Se despide de Calipso y se va. Y entonces dice, pues estaba navegando, ¿no? Feliz, ¿no? Por fin, ¿no? Navegaba y estaba mar adentro, ¿no? Rumbo a su casa, ¿no? A Ítaca. Pero, para su mala suerte, dice, no, justo, ¿no? Se cruza allí en el mar adentro con Poseidón, con Poseidón. Este dios del mar, ¿no? Estaba regresando, ¿no? Después de pasar sus vacaciones. Y entonces Poseidón, obviamente, ¿no? Se da cuenta que la persona que está ahí navegando solito en ese pequeño barco es Odiseo. Y Poseidón, pues le tiene cólera, ¿no? A Odiseo. Entonces lo que hace el dios Poseidón, ordena, ¿no? Tormentas, ¿no? Tormentas. Y entonces dice, ¿no? Por enésima vez, Odiseo, ¿no? Está envuelto, ¿no? En una tormenta feroz. Olas, ¿no? Olas gigantes, viento, ¿no? Una tormenta marina, pues, ¿no? Y entonces, ¿no? Pasan horas, ¿no? Varias horas, o sea, algunos días y noches, ¿no? Y claro, ¿no? Dice el bote de Odiseo se destrozó, ¿no? Pero como le había indicado Calipso, su salvación era no abrazarse del mástil. Así que Odiseo, abrazado del mástil, logra sobrevivir durante varios días y varias noches. Dice, estuvo allí, ¿no? A la intemperie, entre las olas gigantescas, hasta que finalmente, ¿no? Las olas lo lanzaron a una isla desconocida. Entonces, Odiseo se ha salvado, ¿no? Nuevamente. Él estuvo varias veces en peligro, ¿no? Así que de nuevo se ha salvado. Claro, ¿no? Gracias al tronco. Entonces dice, bueno, Odiseo estaba ahí echado, ¿no? O sea, tirado ahí, ¿no? En la playa, ¿no? Porque las olas lo lanzaron. Estaría pues ahí como dormido, ¿no? Como desmayado, ¿no? Claro, te imaginas, ¿no? Después de estar ahí varios días, varias noches en el mar embravecido, ¿no? Y entonces ahí también va a actuar Atenea, ¿no? Esa zona donde se encuentra, ¿no? Odiseo se llama la isla de los Feacios. La isla de los Feacios. Ahí gobierna el rey Alcino. Y el rey Alcino tiene una hija, ¿no? La princesa Nausicaa. Entonces, dice, ¿no? La diosa Atenea se le presenta en sueños a Nausicaa y le dice, ¿no? O sea, en sueños, ¿no? Le dice, mañana temprano tienes que ir con tus esclavas a lavar, ¿no? A lavar tu ropa. Y le dice, no, lo tienes que lavar en el río que desemboca en el mar. Entonces, esto es interesante, ¿no? Entonces allí en esa isla, porque también, ¿no? La isla de los Feacios, allí entonces habría pues un río, ¿no? Que terminaba en el mar. Entonces dice, al día siguiente, Nausicaa, obediente a su sueño, ¿no? Con su esclava se van pues al río a lavar su ropa. Y entonces dice, terminaron de lavar su ropa y lo extienden, no se lo tienden, ¿no? Ahí entre las rocas, entre las peñas, ¿no?
para que la ropa se seque, ¿no? Así que mientras esperan, Nausicaa y sus esclavas dice que se ponen a jugar con una pelota. Eso es interesante, ¿no? Van a jugar con una pelota. Y dice, ¿no? Esta pelota ¿no? Lo patean, ¿no? Entonces parece que fuera ya algo de fútbol. Y entonces dice, en una de ellas que estaban jugando, dice Nausicaa, ¿no? Dio un patadón, digamos, a la pelota, y la pelota no fue, salió disparado hacia a la playa, ¿no? Así que la pelota cayó un poco lejos. Y entonces dice, fue Nausicaa, ¿no? Se fue corriendo a recoger la pelota, ¿no? Y cuando estaba ya acercándose donde estaba la pelota, descubre que estaba ahí tirado en la arena, ¿no? En la playa, en el piso, un hombre. Y Nausicaa se queda mirándolo, ¿no? Dice, claramente se nota que es un náufrago, ¿no? Porque dice, para empezar, este hombre dice, está tirado allí como muerto, y claro, ¿no? Totalmente desnudo, ¿no? Porque no sabe cómo las olas te quitan la ropa, ¿no? Entonces, no, Nausicaa, ella cree, ¿no? Que ese hombre está muerto. Entonces va a llamar, ¿no? A las esclavas, le dice, vengan, ¿no? Aquí hay un hombre muerto. Y es un hombre que ha muerto ahogado, ¿no? Porque las olas no han tirado a la playa. Entonces, no, Nausicaa y las esclavas miraban, ¿no? Entre curiosas y seguramente temerosas, ¿no? El cuerpo de un hombre muerto. Y claro, ¿no? Por momentos se reían, ¿no? Y entonces dice, el muerto realmente no estaba muerto, pues, ¿no? Estaba ahí como dormido, como desmayado, ¿no? Entonces dice, el muerto era pues Odiseo. Y entonces dice, Odiseo comenzó, ¿no? A reaccionar, porque él también no escuchaba risas, ¿no? De personas, y eso lo hace que reaccionen, ¿no? Y finalmente, ¿no? Odiseo se sienta, ¿no? Y ve a estas chicas, ¿no? Y claro, ¿no? Quiere pararse, ¿no? Para pedirles ayuda, pues, ¿no? Y entonces la Nausicaa y las esclavas se corren, ¿no? Le tienen miedo a este hombre que se ha levantado. Entonces, nuevamente ahí la diosa Atenea dice, no, se le presenta a Nausicaa, o sea, solamente ella puede ver, ¿no? A la diosa, ¿no? La diosa Atenea le dice, no, ayúdalo. Es un náufrago, ¿no? Ayúdalo. Así que Nausicaa ya no se escapa, ¿no? Va a regresar con sus esclavas y lo van a ayudar pues, a Odiseo, ¿no? Así que lo primero le piden que se bañe, ¿no? Allí en el río, o sea, que se quite, ¿no? De su cuerpo la sal, ¿no? La sal, o sea, ¿no? El agua del mar, pues, ¿no? Y claro, ¿no? De la ropa que lavaron le prestan, ¿no? Una túnica, y así, ¿no? Nausicaa lo lleva, ¿no? Al palacio de su papá. Ahora acá lo interesante también, ¿no? Es que en el palacio del papá de Nausicaa, ¿no? O sea, en el palacio de Alcino, dice, había una gran fiesta, y había muchos invitados, ¿no? O sea, realmente toda la gente estaba ahí, ¿no? En el palacio, ¿no? Entonces Alcino es un rey muy bueno,
y lo recibe, ¿no? A este náufrago, sin preguntar quién es, ¿no? Ahora, esto es interesante, ¿no? En el mundo griego era una costumbre, ¿no? Darle hospedaje a la gente, ¿no? Que venía a pedirte, ¿no? Que le des, pues, ¿no? Hospedaje o hospitalidad por una noche, ¿no? Porque dice, ¿no? Muchas veces los dioses, ¿no? Iban a visitarte. Y claro, no se presentaban como dioses, ¿no? Se disfrazaban. Entonces, tranquilamente, ¿no? Podía llegar alguien a tu puerta, un mendigo, ¿no? Y te pedía hospitalidad. Y entonces depende, pues, ¿no? Si tú le quieres dar hospitalidad o no. Y claro, muchas veces, ¿no? La gente le decía que no, lo votaba. Entonces dice, no, el mendigo de inmediato se transformaba en el dios que era, ¿no? Entonces, no, la persona se da cuenta de que había rechazado a un dios y obviamente era castigado, ¿no? Entonces Alcino por eso lo recibe, ¿no? A este náufrago y no era necesario preguntarle su nombre, ¿no? Simplemente era darle hospitalidad. Así que dice, ¿no? Ordenó que lo bañen, pues, ¿no? Ahí en el palacio, ¿no? ¿No? Que le den ropa nueva, ¿no? Y finalmente Odiseo está sentado, ¿no? Al lado de Alcino. O sea, el rey Alcino es tan buena gente que lo sienta a su lado a este hombre desconocido, ¿no? Que se ha convertido en especie de su invitado estrella. Y entonces dice, allí, ¿no? En el palacio, en la fiesta, donde ¿no? La gente bebía, ¿no? Seguramente bailaban, comían. También dice, ¿no? Que en la fiesta se encontraba, pues, ¿no? Un aedo. Recuerden que aedo significa poeta, ¿no? Dice que era un aedo ciego, o sea, un poeta ciego. Y entonces muchos estudiosos creen, ¿no? Que ese poeta ciego podría ser Homero, ¿no? El mismo Homero. Y entonces dice, Alcino le dijo, ¿no? Al aedo ciego que cuente, ¿no? La historia de la guerra de Troya. Y entonces dice, este poeta ciego comenzó a contar, pues, ¿no? Que la guerra entre troyanos y griegos, ¿no? Duró 10 años y que esta guerra fue, ¿no? Por culpa de París, ¿no? Porque él raptó a Helena. Entonces todo el mundo escuchaba, ¿no? Las hazañas de Aquiles, ¿no? De todos los grandes guerreros, ¿no? De Héctor. Y entonces Odiseo escucha cómo hablan de sus compañeros, ¿no? Y estos sus compañeros ya están muertos. Y entonces dice, pues a Odiseo le daba sentía una emoción, ¿no? O sea, escuchar, ¿no? Los nombres de sus amigos, ¿no? Que están muertos. Y entonces dice, no, por la emoción que sentía, se le salían las lágrimas. Entonces, Alcino, que estaba sentado a su lado, se percata, ¿no? De que su huésped, ¿no? Llora, ¿no? Cuando hablan de la guerra de Troya. Y entonces, ¿no? Alcino decía, ¿no? ¿Quién será este señor, ¿no? ¿O será el mismo Zeus? Y entonces dice, al día siguiente, porque esta fiesta dura varios días, dice al día siguiente que seguía la fiesta, ¿no? El rey Alcino le pidió al Aedo ciego que cuente, ¿no? Las aventuras de Odiseo. Y entonces, ¿no? Este poeta ciego comenzó a contar las historias, las aventuras de Odiseo, ¿no? De cómo había construido el caballo de madera, ¿no?
para ingresar a la ciudad de Troya. Y entonces acá lo interesante es que Odiseo comienza, ¿no?, a escuchar que hablan de él. O sea, están hablando de él. Entonces dice, ¿no? Se emociona mucho más todavía, ¿no? O sea, prácticamente Odiseo comienza a llorar. Y entonces Alcino, él, ¿no?, se da cuenta cómo este es su huésped que está sentado a su lado, que aparentemente, ¿no?, podría ser Zeus, llora, ¿no?, cuando hablan de las aventuras de Odiseo. Así que Alcino va a romper, ¿no?, el pacto. El pacto era, pues, ¿no?, que si tú le das hospedaje a alguien desconocido, no tenías por qué preguntarle su nombre. Pero Alcino rompe el pacto, ¿no? Así que le va a decir, pues, no, a su huésped, le va a decir, huésped, bueno, le dice, no, yo te he dado hospedaje acá en mi casa, en mi palacio, ¿no? Tú eres mi invitado principal. Y, pero le dice, no, cada vez que hablan de la guerra de Troya, de Odiseo, no, tú, lloras, ¿no? Entonces le va a decir, no, eso me causa curiosidad, ¿no? Así que le va a decir, no, si tú deseas, le va a decir, no, dime tu nombre, ¿no? ¿Quién eres? Y si no quieres decirlo, también no lo digas, ¿no? Pero Odiseo, como está agradecido, ¿no?, que lo haya ayudado tanto, le va a decir, pues, al rey Alcino, ¿de qué él es Odiseo? Le va a decir, no, yo soy Odiseo. Entonces, esa noticia es fabulosa, ¿no?, para el rey Alcino. Él entonces le va a decir a toda la gente que estaba allí en su palacio en la fiesta, de que la persona que está sentada a su lado es el divino Odiseo. Y entonces obviamente dice, no, toda la gente que estaba allí en el palacio en la fiesta aplauden, ¿no? Gritan, se alegran de que Odiseo, este guerrero famoso, ¿no?, que todos saben está perdido en los mares, ¿no?, que hizo ganar la guerra a los griegos, estaba allí. Diríamos, ¿no?, que todos lo ovacionan, lo aplauden. Entonces Alcino le va a decir, ¿no?, al poeta ciego, que ya no siga contando la historia de Odiseo él, ¿no? Más bien, el rey Alcino le va a decir a Odiseo que él mismo cuente la historia, que él mismo cuente la historia. Entonces, Odiseo acepta y él mismo comienza a contar sus aventuras, ¿no? Desde que terminó la guerra hasta cómo, ¿no?, ha llegado, pues, ¿no?, finalmente acá hasta la tierra de los feacios. Ahora, esto es interesante, ¿no? Esto es interesante. Y entonces, cuando tú lees la obra, la Odisea, la primera parte, eh, aparece un narrador omnisciente, o sea, una voz, ¿no?, que te cuenta la historia de Odiseo. Y luego, casi a la mitad de la obra, ya desaparece la voz omnisciente porque el mismo Odiseo te va a contar sus aventuras, ¿no? Entonces es una narración en primera persona. Una narración en primera persona. Entonces, esta obra es una obra casi perfecta, ¿no?, en cuanto a técnicas, porque la primera parte, ¿no?, narrador omnisciente, y la segunda parte, no, narrador en primera persona.
Entonces, incluso, ¿no? Parece que se comienzan a repetir, ¿no? Todo lo que uno había leído, ¿no? Y entonces es una técnica que emplea, pues, Homero, ¿no? O sea, entonces, esas técnicas que uno ve en el cine actual, ¿no? Que rompen los tiempos y todo eso, de alguna forma ya está presente, ¿no? En la Odisea. Entonces, el mismo Odiseo comienza a contar sus aventuras, ¿no? Y justamente, ¿no? Una de sus aventuras más interesantes son lo que está acá indicado, ¿no? El enfrentamiento con Polifemo. Entonces, no, Odiseo dice pues que en los barcos, ¿no? En varios barcos ellos estaban navegando, ¿no? Después de la guerra rumbo a Ítaca. Entonces significa, ¿no? Que muchos soldados de Odiseo habían sobrevivido a la guerra, ¿no? Y entonces dice, pronto llegaron a una isla. Y entonces Odiseo y un grupo de soldados, ¿no? Bajan a la isla para ver, ¿no? Qué cosas hay en esa isla, ¿no? Y entonces descubren que allí en esa isla viven unos gigantes que además no tienen un solo ojo, ¿no? Son los cíclopes. Es la isla de los cíclopes. Ahora dice que estos cíclopes eran pastores de ganados, ¿no? Criaban ovejas, ¿no? Ovejas, cabras serían, ¿no? Pero dice que eran grandes, ¿no? O sea, unas ovejas y cabras grandes. Y entonces, Odiseo le va a decir a sus soldados, hay que llevarlos, ¿no? Porque encuentran allí queso, ¿no? Queso, leche, pues, ¿no? O sea, estos gigantes vivían en cuevas y ahí, ¿no? Almacenaban queso, ¿no? Leche. Entonces Odiseo y sus soldados, ¿no? Comienzan a llevarse, ¿no? Lo que encuentran en una cueva. Ahora, obviamente eso era incorrecto, ¿no? Porque en el fondo, pues, estaban robando, son cosas no ajenas, ¿no? Se están cometiendo un delito. Y justamente, ¿no? Cuando estaban allí llevándose los quesos y la leche, aparece el dueño de esa cueva, un gigante, ¿no? Un cíclope. Este se llamaba Polifemo. Y entonces Polifemo, muy molesto, porque descubre que le estaban robando, ¿no? Va a trancar su puerta, dice que la puerta era una roca grande, ¿no? Y entonces van a quedar presos, prisioneros, Odiseo y un grupo de sus soldados. Y entonces Polifemo estaba muy molesto, ¿no? Le va a decir, ustedes me estaban robando. Y entonces en castigo, Polifemo decide comérselos, ¿no? O sea, esto es curioso, ¿no? Estos cíclopes que no trabajan en ganadería, diríamos, ¿no? Pero al mismo tiempo también son gente, ¿no? Diríamos que come, se alimentan de humanos, se alimentan de humanos, ¿no? Se alimentan de humanos. Y entonces dice, ¿no? Durante la primera noche, ¿no? Este cíclope se comió a, a dos, tres, ¿no? Guardias de Odiseo. A la siguiente noche también se comió a otro grupo. Y para la tercera noche estaba siendo, ¿no? Ya guardado allí, seleccionado, Odiseo. Y entonces, Odiseo obviamente no piensa morir, ¿no? Él no quiere convertirse en el nuevo alimento, ¿no? De este gigante.
Ahora dice que el gigante, ¿no? Durante el día, pues salía, ¿no? De la cueva con sus ovejas y cabras, se iba a pastar, en la tarde regresaba, y entonces, ¿no? Odiseo durante el día, ahora obviamente Odiseo no podía escaparse, ¿no? Porque el Polifemo dejaba su puerta totalmente cerrada, ¿no? Era una roca inmensa que las personas no podían moverlo. El asunto es que Odiseo había encontrado que la única forma de salvarse, ¿no? De no convertirse en un bocado del gigante, era dejándolo ciego. Y entonces con otro de sus soldados planifican, ¿no? Reventarle el ojo. Así que esa noche que iba a ser, ¿no? La última noche de Odiseo, porque fue un lugar, este, como era un astuto, le ofrece, ¿no? Le ofrece vino. Le dice, no hay que brindar, ¿no? Porque es la última noche que yo estoy vivo, ¿no? Porque tú vas a comer. Y acepta, ¿no? Hacer brindis, hacer brindis. El asunto es que el gigante no brinda como Odiseo. Dice que solamente Polifemo se había tomado todo, no había probado nada, ¿no? Entonces el gigante finalmente está total ebrio, ¿no? Ebrio. Ya no puede pararse, está sentado, finalmente ya está ya echado, ¿no? Había tomado más de la cuenta. Entonces aprovechando que no puede, Odiseo le va a clavar, ¿no? Un tronco afilado en punta, así como si fuera un lápiz, ¿no? Que además lo había calentado, ¿no? Allí en la candela. Entonces la punta de este tronco no solo afilado en punta, sino está, diríamos, a rojo vivo. Y le reventó el ojo, ¿no? Polifemo, entonces, luego dice, ¿no? Comenzó a dar manotazos, ¿no? A matar a golpes a los demás, pero como no así, ¿no? Pero Odiseo está ahí, ¿no? Está encerrado junto al gigante. Y así, ¿no? Y acá hay una cosa interesante. Dice que Polifemo comenzó en auxilio, ¿no? Decía, ¿no? Hermanos, o sea, en esa isla vivían dos cíclopes y todos eran hermanos. Así que no, Polifemo comenzó, ¿no? Hermanos, ayúdenme. Nadie me ha dejado ciego. Nadie me ha reventado el ojo. Y entonces, ante los gritos de Polifemo, dice, no, los demás cíclopes que vivían, ¿no? Salían, ¿no? A verlo. Se acercaba a la puerta, ¿no? De la cueva de Polifemo. Pues, ¿no? Le decían, Polifemo, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás, no? Y él decía, nadie me ha reventado el ojo. El otro, ¿no? Que Polifemo había preguntado cómo se llamaba, ¿no? Y Odiseo, como astuto, el gigante, que su nombre era Nadie. Que su nombre era Nadie. Y entonces por eso no decía, no, nadie me ha reventado el ojo. Entonces, los hermanos decían, se dan además, ¿no? Este Polifemo está, además dice nadie, ¿no? No, estaban a sus cuevas, ¿no? Dice el gigante que amaba tanto a sus ovejas y cabras, abrió la puerta de la cueva, ¿no? La roca, se paró ahí, ¿no? En la puerta,
y comenzó a dejar salir uno por uno a sus ovejas y cabras. El plan de Polifemo era, pues, no que esos humanos no salgan, ¿no? Él quería matarlos. Y entonces, Odiseo, que era astuto, y eran tres, ¿no? Habían tres soldados más con él. Pues eran cuatro. Dice que este Odiseo y los tres soldados escaparon de la cueva colgados de la panza de las ovejas. Entonces, eso significa que las ovejas eran grandes, ¿no? Algo así del tamaño de la vaca sería, pues, ¿no? Y entonces cuando Polifemo obviamente no se daba cuenta, ¿no? Porque estaba ciego, ¿no? El asunto es que Odiseo y sus tres soldados ya se habían escapado, ¿no? Ya estaban en la playa, se subieron a su barco y comenzaron a navegar, ¿no? A escaparse, a irse. Y entonces esto es interesante, ¿no? Se van, pero Odiseo, que era también, dice, ¿no? Soberbio por momentos, en lugar de escaparse calladito, comenzó a gritar, ¿no? Comenzó a decir, oye, Polifemo, te he engañado. Y yo no me llamo nadie. Yo soy Odiseo. Yo te he dejado ciego, le decía, ¿no? O sea, se comenzó a burlar, pues, ¿no? Entonces Polifemo dice, no, salió de la cueva corriendo, ¿no? Y lanzaba, ¿no? Piedras, rocas que encontraba en su camino hacia donde estaba Odiseo, que estaba navegando, ¿no? Pero claro, como el cíclope no ve y es ciego, ¿no? No acertaba. Finalmente dice que Polifemo llegó hasta la playa, ¿no? Ahí se sentó, dice, sobre una peña y comenzó a llorar, ¿no? De impotencia. Claro, ¿no? Si lo tenía a la mano a Odiseo, lo aplastaba, pues, ¿no? Lo mataba. Pero como no lo ve, pues, ¿no? De cólera comenzó a llorar. Y entonces su papá de Polifemo, que tiene su palacio en el mar, ¿no? En el mar, sería pues, en el mar adentro, ¿no? Dice, comenzó ¿no? Lloraba a su hijo, ¿no? Y entonces sale a la superficie. Resulta que el papá de Polifemo es el dios Poseidón, el dios Poseidón. Y entonces ¿no? Poseidón le va a preguntar, le va a decir, hijo, ¿y qué ha pasado, no? ¿Qué es ciego, no? Entonces Polifemo le va a contar de que ha sido Odiseo. Entonces Poseidón, molesto, furioso, lo ve Odiseo que está navegando, ¿no? En el mar. Entonces ordena tormentas, ¿no? Tormentas. Así que Odiseo va a naufragar con su gente. Claro, van a morir algunos. Entonces ahora entendemos por qué el dios del mar, Poseidón, le tiene cólera a Odiseo, ¿no? Y luego Odiseo va a seguir contando, ¿no? Más aventuras. Y así, ¿no? Va a contar hasta lo último, ¿no? Que llegó pues ahí, ¿no? A la isla de los Feacios. Y entonces, finalmente, ¿no? El rey Alcino va a ayudar a que Odiseo por fin pueda volver a su casa, ¿no? Entonces, Alcino ordena que un grupo de guardias de sus soldados, ¿no? Lo lleven en un barco, o sea, en un barco del rey, a Odiseo hasta su casa, ¿no? A Ítaca, que dice que estaba cerca, ¿no? Así que ya casi por cumplir 20 años, por fin, Odiseo regresa, ¿no? A Ítaca, a su casa, a su pueblo, a su reino,
con la ayuda de Alcino. Con la ayuda de Alcino. Y entonces cuando llega a Ítaca se van a encontrar con su hijo, ¿no? Con Telémaco. Lo más interesante, ¿no? Padre e hijo se van a conocer recién allí. Y entonces Telémaco le va a contar a su papá, ¿no? ¿Cuántos pretendientes viven allí en el palacio, en su palacio, ¿no? Acá también lo curioso, ¿no? Los pretendientes vivían en el palacio, ¿no? De Edipo, ¿no? Esperando que la reina Penélope le acepte a uno de ellos como esposo. Y entonces finalmente Odiseo va a regresar a su palacio acompañado de su hijo y, digamos, del pastor, ¿no? De la persona que cuida su ganado en el campo. O sea, los tres van a ingresar al palacio y Odiseo va a matar a todos los pretendientes, ¿no? Que están allí en el palacio. Los mata. Y lo más terrible es descubrir, ¿no? De que esos pretendientes eran mayormente sus amigos, ¿no? Sus ex amigos. Y entonces, ¿no? Finalmente Odiseo mata a los pretendientes y se reencuentra con su esposa, ¿no? Después de 20 años. Así que la obra termina con la reconciliación, ¿no? De Odiseo con los familiares de los pretendientes que habían muerto, ¿no? Por orden del dios Zeus, ¿no? Los parientes de los pretendientes muertos, asesinados por Odiseo, se reconcilian con Odiseo. En las características hormonales, ¿no? O sea, pertenece al género lírico, que tiene una epopeya, ¿no? O sea, es una obra donde se crea una gran aventura. En 24 capítulos, pero está puesto en ver hexámetros, se dice cantos o rapsodias. Pero Odisea estaba compuesta en hexámetros. El tema está ahí, ¿no? El retorno de Odiseo, familia y la patria, ¿no? Vamos a ver una pregunta, si voy a subir el boletín.
Muy bien, entonces acá aparece el boletín de esta semana. Como ustedes saben, en la primera parte está la teoría, ¿no? La parte teórica, en este caso de la Odisea, de todo lo que les he explicado está acá, ¿no? En la primera parte. Continúa con la parte de la tragedia, ¿no? La Sófocles, Edipo Rey, que ustedes han desarrollado en clases. Y luego vienen las preguntas, ¿no? Entonces, voy a explicar las preguntas que ustedes ya lo tienen, incluso conocen las claves, ¿no? Simplemente es explicar por qué salió, ¿no? La alternativa. En la pregunta uno es sobre la Odisea. Dice, ¿no? En el siguiente fragmento de la Odisea, Epopeya de Homero, ¿qué tema desarrollado, qué tema desarrollado en la obra se aprecia? ¿De cuál es el tema que se aprecia, ¿no? En este fragmento? Bueno, acá hay que tener cuidado, ¿no? Si bien lo correcto, ¿no? Es leer toda la obra, eso es lo correcto. Además, ¿no? Según San Marcos, se supone que ustedes han leído esta obra pues en el colegio. Entonces, ¿no? Ya han leído la Odisea. Y claro, ¿no? También en clases hemos recordado, ¿no? Sobre el argumento, características de la Odisea, ¿no? Pero en el examen, ¿no? La pregunta tiene que ver directamente con el fragmento. Ya si bien es cierto, ¿no? Que ustedes han leído toda la obra, ya saben la historia, pero para el examen nos piden tomar en cuenta directamente el fragmento. Y acá está, ¿no? Y le dijo el muy astuto Odiseo, venerable diosa, no te enojes por eso conmigo. Sé muy bien que la prudente Penélope te es muy inferior en belleza y majestad. Ella es mortal y tú no conocerás la vejez. Y sin embargo, quiero y deseo todos los días que llegue el momento del retorno y de volver a ver mi casa. Si alguno de los dioses me agobia todavía con infortunios sin mar, lo sufriré con ánimo paciente. Bien, entonces en este fragmento, el que está hablando es Odiseo, ¿no? Y claro, ¿con quién está hablando? Con una diosa, ¿no? Le dice venerable diosa. Entonces, bueno, le está diciendo a la diosa, ¿no? De que no se moleste. Está diciendo, ¿no? De que ella es una diosa, ¿no? Que es inmortal. Y claro, ¿no? Que es bella. Pero Odiseo le dice, no, pero que él no, no olvida a su esposa, ¿no? A Penélope. A pesar de que es, ¿no? Una mujer, ¿no? Un ser humano, no una diosa. Entonces acá dicen, no, ¿cuál es el tema, no? ¿Cuál es el tema? Entonces uno lo que hace después de ver el fragmento y de acuerdo a la pregunta, ¿cuál de esos cinco hay que marcar, no? A, las aventuras e inteligencia del semidios Odiseo. Entonces, de acuerdo al fragmento, diríamos que se está hablando de las aventuras e inteligencia del semidios Odiseo. No, no, no. Aquí se está hablando de que Odiseo quiere, ¿no? Reencontrarse con su esposa y no quiere quedarse con la diosa, ¿no? A pesar de que la diosa es obviamente, ¿no? Superior a un humano, una diosa, pues, ¿no? La B, la fuerza y la valentía como recursos para sobrevivir. Bueno, eso no está en el fragmento, ¿no? ¿Hay algo que tiene que ver con la fuerza?
la valentía, ¿no? Simplemente Odiseo está diciendo, no quiero volver a mi casa, no quiero reencontrarme con mi esposa. En la C, el deseo del protagonista por retornar a su patria. Bueno, eso podría ser, ¿no? Porque él le está diciendo, no, bueno, no quiero quedarme con usted es diosa, ¿no? Yo quiero volver a mi casa, ¿no? La C podría ser. Ahora, ¿por qué no podría ser la D? Dice, ¿no? La astucia del héroe al engañar a las divinidades. Pero acá en el fragmento no hay ningún hecho de astucia. No hay. Así que la D descartada. La E. La E dice, ¿no? Los diversos viajes de Odiseo en su regreso a Troya. Bueno, acá en este fragmento se habla de los diversos viajes de Odiseo, ¿no? Entonces la única clave correcta es la C, ¿no es cierto? Porque acá Odiseo le está hablando a la diosa. Bueno, el fragmento que corresponde a esto, ¿no? Cuando él está hablando con Calipso, ¿no? Porque Calipso pues quería casarse con Odiseo, ¿no? Quería que se quede con ella para siempre, ¿no? Además, si Odiseo aceptaba, se iba a convertir en un dios, ¿no? Un ser inmortal. Pero Odiseo no quiere, ¿no? Ser inmortal ni dios, ¿no? Él solo quiere regresar a su casa y reencontrarse con su esposa, con su familia, ¿no? Así que la clave correcta la C, ¿no? Así que esa es la forma en cómo se trabaja, ¿no? Luego, en la pregunta 2, ¿no? En la pregunta 2, sobre el argumento, ¿no? Marque la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad o falsedad respecto al argumento de la epopeya Odisea de Homero. O sea, lo verdadero o falso, ¿no? Respecto al argumento. A ver, veamos la 1. El héroe Odiseo relata sus diversas aventuras en el palacio de Alcino. Eso es verdadero, ¿no? ¿Se acuerdan? El héroe Odiseo relata sus diversas aventuras en el palacio de Odiseo, eso es cierto, ¿no? Bueno, Alcino lo ayuda, ¿no? Y finalmente le va a decir que cuente, ¿no? Él mismo sus aventuras. La 1 sería verdadero. En la 2, la hechicera Circe hace prisionero al protagonista durante 7 años. Eso es falso, ¿no? Porque Calipso fue, ¿no? La que lo tuvo prisionero 7 años. Circe también, ¿no? Lo tuvo prisionero a Odiseo, pero solamente un año. Un año. Entonces la 2 falso, ¿no? 3. El joven Telémaco viaja a Ogygia para averiguar noticias sobre su padre. Eso también es falso, ¿no? Porque Telémaco nunca viajó a Ogygia, ¿no? Simplemente llegó a la isla de Néstor y de Menelao. Justamente Menelao es quien le explica, ¿no? O sea, quien le cuenta de que su papá lo habían visto vivo, ¿no? En la isla Ogygia. Ahora, no se olviden que en la isla Ogygia el que gobierna es Calipso, ¿no? La diosa marina que lo retuvo 7 años a Odiseo. Entonces la 3 es falso, ¿no? Entonces, según las alternativas, el primero verdadero, el segundo falso, el tercero falso. La única que podría salir es la E, ¿no?
que es el 4. El astuto Odiseo enfrenta al cíclope Polifemo y lo vence con una treta. Eso es verdadero, ¿no? Claro, ¿no? Le hace beber, ¿no? Le hace beber al gigante y cuando está ebrio le revienta el ojo. La E entonces, ¿no? La E. En la 3, a ver, veamos. En la 3. Sigue siendo la Odisea, ¿no? Acá también empieza con un fragmento, ¿no? Con un fragmento. Madre mía, la necesidad me ha traído a Hades, al Hades debe ser, para pedir oráculo al alma del tebano Tiresias. Háblame de mi padre y de mi hijo, a quien dejé, dime si mi autoridad real sigue en su poder o la posee otro hombre, pensando que no volveré más. Dime también los designios y los pensamientos de la mujer que conmigo se desposó, si todavía permanece junto al niño y conserva todo a salvo, o si la ha desposado el mejor de los aqueos. Este fragmento es interesante, ¿no? Aquí está hablando Odiseo con su mamá, pero está, ¿no? Ya en el Hades, o sea, el Hades es el infierno. Para los griegos el Hades se encontraba debajo, ¿no? Debajo del mar, ¿no? Debajo de la tierra. Entonces, el Hades equivale al infierno. Entonces, no, Odiseo, al ingresar, al bajar al Hades, se encuentra con su mamá. Esto significa, ¿no? Que la mamá de Odiseo ya estaba muerta. Entonces el hijo, ¿no? Se encuentra con el alma de su mamá y claro, le pregunta, ¿no? Sobre su papá, ¿no? Sobre su hijo, sobre su esposa. A partir del fragmento citado de la epopeya Odisea de Homero, es correcto afirmar, respecto al argumento que se narra, el reencuentro del protagonista con toda su familia, pues no es correcto, ¿no? Porque acá solamente es con su mamá, ¿no? Y con el alma de su mamá. Entonces, que diga con toda su familia, no funciona, ¿no? No es correcto. B. La entrevista de Odiseo con su madre en Ítaca. No, pues no, Ítaca es, ¿no? En la ciudad, el pueblo, ¿no? Donde vive la esposa, el hijo y la familia de Odiseo. Pero acá claramente dice, ¿no? El Hades, o sea, el infierno. Así que la B tampoco no es. C, el naufragio y la llegada de la tierra de los feacios. Bueno, acá no hay nada de feacios, ¿no? Acá no hay Nausicaa, nada, ¿no? Está hablando con su mamá. D, la aventura de Odiseo cuando visita el inframundo. Eso sería la clave, ¿no? El inframundo es cuando bajas, ¿no? Al infierno o al purgatorio o al cielo, ¿no? La clave sería la D. Ahora, ¿por qué no sería la E? La venganza del héroe contra los pretendientes. Bueno, obviamente ahí no hay ninguna venganza ahí, ¿no? Acá claramente Odiseo está hablando con su mamá, ¿no? Claro, dice, madre mía. Le dice, no, la necesidad me ha traído al Hades, o sea, al infierno. O sea, Odiseo ha bajado al infierno, al Hades, para hablar, ¿no? Con un adivino que mora ahí en el infierno, ¿no? Tiresias. Claro, justamente, ¿no? Odiseo quería saber sobre su familia, ¿no? Pero y no necesita Tiresias, ¿no? Porque se encuentra con el alma de su mamá y le pregunta a su mamá, ¿no? Y claro, ¿no? Además, Odiseo también se descubre que su mamá ya está muerta, ¿no? Es la D. Por último, 4, marque la opción que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre el comentario de la Odisea de Homero. Dice, ¿no? Odiseo sale victorioso debido a que predominas sobre la condición física.
La vida humana se concibe como con diversos peligros que se deben afrontar con el fin de alcanzar el destino personal. Bueno, según la obra, y además en la Ilíada también se nota, ¿no? Que Odiseo pues era, ¿no? El guerrero, el reino, el guerrero, el más astuto de todos. O sea, él utiliza, ¿no? La astucia, ¿no? Para vencer, para ganar. En cambio, Aquiles usaba la fuerza, ¿no? Entonces, acá hay que buscar en las claves, ¿no? Por ejemplo, cuando dice la cautela no tiene sentido, ¿no? La valentía, heroísmo, podría ser la A y la C. A ver, el ingenio puede ser, ¿no? Odiseo sale victorioso debido a que predomina el ingenio con el ingenio, predomina el ingenio, ¿no? Sobre la condición física. La vida humana se concibe como un castigo divino, falso, ¿no? O sea, el castigo divino no cuadra, ¿no? La clave va a ser la C, ¿no? Odiseo sale victorioso debido a que predomina el intelecto, o sea, la inteligencia, ¿no? La razón, la astucia sobre la condición física. Y la vida humana se concibe como una travesía difícil. Eso está, pues, ¿no? En la obra, ¿no? Claro, nos dicen que Odiseo se haya demorado en regresar, ¿no? Se haya demorado en regresar a su casa 20 años, ¿no? 20 años. Y entonces Odiseo vivió toda una serie, ¿no? De aventuras. Y en todos, siempre, ¿no? Se impuso la astucia, o sea, la razón. Y ahí se diferencia justamente, ¿no? Del otro gran guerrero que es Aquiles. Para Aquiles, ¿no? Lo más fuerte, lo más importante, ¿no? Es la fuerza, ¿no? O sea, la capacidad de pelear, pues, ¿no? En cambio, para Odiseo, ¿no? Es la inteligencia, la astucia, ¿no? Y finalmente, ¿no? La Ilíada, o sea, la guerra lo ganaron los griegos gracias, ¿no? A la astucia, a la inteligencia de Odiseo, porque él fue el que creó el caballo de madera. Porque además, ¿no? Más bien, Aquiles se muere, ¿no? O sea, en la Ilíada eh, termina cuando muere Héctor, ¿no? Pero en la Odisea nos cuentan de que en alguna parte indican, ¿no? Que Aquiles muere también, ¿no? En la guerra, ¿no? Entonces Aquiles no hizo ganar la guerra, ¿no? A pesar de que era un gran guerrero, ¿no? Fuerte, poderoso, era un superhombre, ¿no? En cambio, Odiseo, ¿no? Que era simplemente no era Dios ni semidios, era un ser humano, ¿no? Pero era astuto, o sea, era inteligente. Hizo ganar entonces la guerra, ¿no? Así que acá ganó el intelecto. La clave es la C. Bien, entonces ahí nos vamos a quedar. Entonces, Profesor, buenos días disculpe, con... No, sí, profesor, buenos días. Disculpe, tenía una duda en la pregunta 7. No sé si podría explicarme, porque creo que sale la alternativa B, pero yo rapidito quería porque yo consultar por qué no podría voy a ser entrar la D. a clases en la universidad. Mm, ok. A ver qué dice acá, ¿no? Es de Edipo, ¿no es cierto? Dice, oh Tiresias, que todo Sí, lo maneja, lo que debe ser enseñado, lo que es secreto, esto sí, ¿no?
Y está hablando con Tiresias, ¿no? Ay, ay, qué terrible es tener, ¿no?, clarividencia cuando no puede aprovechar al que la tiene, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué abatido se te ha presentado? Déjame ir a casa, más fácilmente soportaremos tú lo tuyo y yo lo mío. Entonces, Tiresias no le quiere contar, ¿no?, la verdad a Edipo, ¿no? El anciano Tiresias revela a los ciudadanos el verdadero origen de Edipo. El rey Edipo sospecha que Creón y Tiresias han ocasionado la peste. La B no tiene nada que ver, ¿no? El protagonista acepta su terrible desgracia y decide partir al destierro. No tiene nada que ver. El gobernante de Tebas busca conocer la identidad del asesino de Layo. Puede ser, ¿no? El adivino le anuncia a Edipo los tres fatales que le sucederán. ¿Y cuál era tu duda acá? Porque la clave sería la D, como está indicado acá, ¿no? ¿Cuál era tu duda acá? O sea, ¿en qué? Ah, no, es que ¿Cuál es la que en clase me cuál no te dijeron que convencía? era la alternativa B. Ah, es que en la clase dijeron que era la B, entonces yo había marcado la D y quería preguntar por qué. Pero si es la D, entonces sí estaba en lo correcto. Gracias. Claro, porque no, la B no tiene nada que ver. Porque acá están hablando solamente Tiresias y Edipo, ¿no? Y Tiresias como que no quiere decirle Sí. la verdad. Sí, la D es. Ah, Bien, bien. y sobre Eh, una pregunta más, bueno, acá terminamos. Yo atiendo todos los jueves de 9 a 11, así que yo ok, te pido por favor que en la siguiente sesión puedes ingresar desde las 9 y yo te puedo ayudar todo lo que quieras en esas 2 horas, ¿ya? Porque ahorita voy a ingresar a un salón de la universidad. ok, muchas Y así gracias que, igual. no, así que te espero el próximo jueves de 9 a 11. Ya, que tengas buen día. Ok, hasta luego, profesor. Gracias.